Bueno, hola a todos y a todas. Después de esa magistral presentación de Álvaro, pues uno queda como que yo también aprendí un montón de cosas. Entonces, nada, toca intentar ver cómo nos vamos narrando, porque yo creo que lo que estamos viviendo nosotros en particular, pues es una reflexión entre lo que pasó y lo que está pasando y lo que nos está pasando hoy. Yo creo que como generación nosotros estamos intentando reinterpretar esas luchas de los padres o de los abuelos en este caso, y buscando interpretarlas a la luz de nuestros días. Podríamos decir que nosotros somos hoy los jóvenes que fueron ellos en los años 90 y por lo tanto tenemos que encontrar las vías para el momento que nosotros estamos viviendo. A mí me invitaron a esta sesión para hablar de algo que va a suceder el lunes en concreto, que son los 30 años de la firma de paz del acuerdo con el M-19, que se cumplen el 9 de marzo. Y entonces pues voy a intentar también pues ser concreta, no extenderme mucho como hacemos los políticos, y yo he aprendido ese vicio en estos años ya en los que tengo, entonces, pero lo que a mí me gustaría más es que pudiéramos dialogar. Entonces voy a intentar resumir, pasar más o menos por unas reflexiones y más bien que podamos conversar sobre lo que está pasando, hacerlo un poquito al contrario, porque además creo que Álvaro, digamos, hizo un recorrido muy preciso sobre lo que hemos vivido en los últimos 60, 70 años del país. Entonces, bueno, el proceso de paz con el M-19 tiene unas características. Yo no me voy a referir a las características de todos los movimientos guerrilleros porque no tendría sentido, ya lo hizo un poco Álvaro, sino concentrarnos en el movimiento 19 de abril. Como digo, nosotros somos los jóvenes, estamos viviendo el momento que ellos estaban viviendo en los 90. Y por lo tanto está esta reflexión entre qué pasó y qué está pasando hoy. El M-19 surge en un momento particular. Yo voy a intentar hacer un paralelo entre ese momento y lo que estábamos viviendo nosotros, porque yo creo que hay reflejos muy seguramente con muchos de ustedes, con los que tal vez seamos contemporáneos, hay otros con los que seguramente no, y entonces podremos hacer ese ejercicio de bisagra que nos toca a los que estamos en esta edad intermedia. El M-19 surgió en 1974, recogiendo pues una visión que ya acunaban otros movimientos guerrilleros en el continente, tal vez los montoneros o las guerrillas uruguayas, y era intentar pues obviamente desde la ruralidad, desde la urbanidad, desde lo urbano, desde las ciudades, llegar pues obviamente a transformar el poder, llegar al gobierno, y era algo pues que se acunaba obviamente en todos los movimientos guerrilleros del continente, entendiendo que no fue solo Colombia el que tuvo una tradición guerrillera, sino que la tradición guerrillera era del continente latinoamericano. Habían guerrillas en Uruguay, habían guerrillas en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Hubo algunas expresiones en Venezuela, en Centroamérica, en fin, el continente estaba respondiendo a su manera a lo que se estaba viviendo en el mundo, con el mayo del 68, el movimiento antiguerra en Estados Unidos, la primavera de Praga y las guerrillas latinoamericanas. En nuestro criterio, pues todo responde a expresiones similares, pero Latinoamérica tuvo una expresión particular. Entonces el M-19 surge con el robo de una espada, que era la espada de Simón Bolívar, y ellos buscaban a través de eso reivindicar pues unos liderazgos o unas figuras nacionales y entrar a pensarse más como nación. Como bien lo decía Álvaro, en ese momento habían expresiones que no podían manifestarse, no importa si eras nacionalista, si eras socialista, si eras indígena, lo que fuera, tú no cabías sino en dos formas de interpretar y de ver el mundo. Entonces el M-19 surge con unas reivindicaciones en concreto, con ese robo de la espada, y a partir de ahí empieza una forma de confrontar el Estado, pero también de relacionarse con la sociedad de una manera diferente. Fue una guerrilla muy mediática, hacían golpes muy mediáticos que tenían una resonancia y tal vez utilizaron los medios de comunicación. En mi criterio,
y yo que nací en esos años, yo nací en el 78 con un hecho espectacular de esos, del M-19, nosotros decimos que hay hijos dentro del M-19, yo creo que si hiciéramos la reflexión en los distintos movimientos guerrilleros pasaría lo mismo. Estamos los hijos del Cantón Norte, los hijos del Palacio de Justicia y los hijos de La Paz. Yo soy de la primera generación de hijos, que es los hijos del Cantón Norte, que es cuando el M-19 se mete por un túnel desde una casa, un túnel hasta el Cantón Norte, que era la guarnición de armas del ejército, de ahí se roba más o menos unas 5.000 armas, que en teoría pues las armas volvían al pueblo, porque en su momento el general del momento decía que el pueblo tenía que armarse. Entonces la consigna era, el general dijo que el pueblo tenía que armarse y el pueblo se armó, 5.000 armas para el pueblo, y se roban esas armas y se desata una persecución grandísima que ya estaban viviendo otros movimientos guerrilleros, pero que en ese momento tuvo una expresión con el movimiento 19 de abril, y nosotros crecimos en esa primera fase con nuestros papás presos. Entonces nuestros primeros años eran visitar a los papás en la cárcel, en las cárceles del país, donde habían un montón de presos políticos, y las cárceles pues de alguna manera fueron utilizadas como tribunas en ese momento. Nosotros éramos chiquiticos, teníamos meses, teníamos tal vez 1 o 2 años, y nuestro recuerdo de las cárceles pues tiene esa expectativa de en algún momento verlos salir de las cárceles y poder construir una vida de cotidianidad que pues las cárceles no nos permitían, así como después no nos lo permitió la clandestinidad. Y yo creo que a partir de ese momento, que es más o menos el momento en el que Álvaro narraba ese acuerdo de paz ese primer acuerdo de paz con Belisario Betancur, que inicia tal vez desde las cárceles, en mi criterio empezó pues digamos esa construcción para llegar o presionar o buscar que Belisario Betancur llegara a un acuerdo, empieza también desde los reclamos que hacían los presos políticos en las cárceles, como tribuna, y empieza pues digamos a trabajarse la posibilidad de una amnistía, obviamente para que los presos políticos también pudiesen salir de las cárceles. Finalmente salieron en 1982, entonces en nuestro criterio la construcción de la paz con el M-19 tiene también una temporalidad que es más o menos entre 1980 hasta el 1990, que es cuando se desmovilizan. Entonces son 10 años en los que en concreto pasan ciertas cosas. Primero, la amnistía general a los presos políticos del M-19, salen de las cárceles, muy visibles en ese momento, pero se toma la decisión y hay otros como Antonio Navarro y otros dirigentes del M-19, por ejemplo mi madre, que también fue militante del movimiento 19 de abril, consideraba que ese era el momento para materializar el proceso de paz, para la desmovilización, porque se habrían evitado la muerte de muchísimos compañeros. En 1982, cuando salen de las cárceles, empieza un asesinato sistemático a los militantes del movimiento 19 de abril, en general de todas las guerrillas, pero en ese momento todos los cuadros políticos duros del M-19 fundadores estaban vivos. Estaban vivas mujeres importantísimas como Nelly Vivas, como la Chiqui, que murió un poco antes, tal vez en el 80, y que precisamente mañana la JEP, la unidad de búsqueda, sale hacia el Chocó a buscar los cuerpos de la Chiqui, de Elmer Marín, que están también desaparecidos. Esas son reflexiones de esas discusiones que teníamos a veces en el Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando planteábamos que también, pues obviamente la memoria de la insurgencia, algunos de nosotros pensábamos, debía ser reconstruida de la misma manera. Entonces ellos... casi todos estaban vivos. Estaba vivo Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina, estaba vivo Elmer Marín, estaban vivos Pedro Pacho, La Negra, toda una serie de personajes que venían de vertientes políticas diferentes, porque el M-19 tiene una particularidad y es que reunía sectores muy diversos. Algunos venían de las FARC, otros venían de movimientos cristianos, otros venían pues, de expresiones universitarias diversas, de la ANAPO socialista, en fin, además el nombre ya era característico. El M-19 venía, Movimiento 19 de Abril, era el 19 de abril de 1970 cuando se roban las elecciones a Rojas Pinilla, y por lo tanto
pues ese sector de la NAPO socialista dice: nosotros no pudimos por la vía democrática insertar nuevas formas, nuevas expresiones en la política del país, y por lo tanto hay que hacer respetar la voluntad del pueblo. Sí, no se puede por la vía democrática, tiene que hacerse por la vía armada, y surge por eso el nombre Movimiento 19 de Abril. Entonces ya en esos años que estaban estos cuadros vivos importantes, que era una generación de jóvenes, la generación de jóvenes de entonces, pues habría sido como el momento más óptimo para desmovilizarse y por lo tanto mantener vivos esos cuadros. Luego, si haces unas reflexiones más profundas, tal vez irías a que efectivamente las condiciones del país, el escalamiento de la confrontación, nuevos actores armados, pues no permitían que estos cuadros se mantuvieran vivos, y son reflexiones que se hacen posteriormente, como sucedió con la Unión Patriótica, por ejemplo. Ellos asumen la vía política a través del partido, y el partido es exterminado. Hay un genocidio, el genocidio de la Unión Patriótica. Pues bueno, regresar a la lucha armada permitió que muchos de estos cuadros se mantuvieran vivos durante unos años, pero hubo una sistematicidad también en la persecución a estos liderazgos. Cabe recordar además que de todos los líderes o cuadros importantes políticos del M-19, ninguno murió en combate. La gran mayoría, excepto los que murieron en el Palacio de Justicia, la mayoría de ellos murió o en ejecuciones extrajudiciales o en la tortura, desapariciones, etcétera, pero de estos cuadros ninguno muere en combate, que es una condición pues además particular. Ya ahí se está narrando una historia en concreto. En 1984, como ya lo narraba Álvaro, digamos, hubo la intención por parte de los movimientos guerrilleros, también por separado, porque no estaban todos sentados en la mesa. Tal vez se hubiese podido llevar a la Coordinadora Nacional Guerrillera, que además se consolida en los años siguientes un poco, después de 1984, a una negociación conjunta, pero eso no fue posible. Entonces hubo un bloque que era el EPL y el M-19, que tienen una negociación más o menos conjunta. Yo creo que iban por lo menos juntos en unas reivindicaciones, reuniones, etcétera, y las FARC que tenían un proceso aparte. El M-19 en concreto firma un acuerdo de cese al fuego que tuvo una posición muy fuerte por parte del gobierno. Por un lado, el asesinato de Carlos Toledo Plata en Bucaramanga, que era el único de los líderes del M-19 que después de salir de la cárcel no había vuelto a la clandestinidad, y era el jefe de traumatología del hospital de Bucaramanga, y era uno de los voceros de la negociación desde la legalidad. Él es asesinado 10 días antes de que se firme el acuerdo de cese al fuego, que tiene que aplazarse por este asesinato, y finalmente llegan a Corinto y en el Lobo Huila. En el Lobo estaba un sector más del sur, que operaba en el sur del país, con Boris y con Chalita, que eran, pues digamos, como guerrilleros duros del del Frente Sur del M-19, porque no creo que pudiesen constituirse en bloques en ese momento, y la gente que estaba reunida en el Cauca, que era el Frente Occidental, donde estaban Carlos Pizarro, Iván Marino Ospina, Fallat, y digamos, en estas dos ciudades se concentran la firma de esos acuerdos de paz el 24 de agosto de 1984. Justo cuando iban a firmar la paz, precisamente la caravana en la que estaba mi padre es atacada en un retén de policía, y él llega herido a firmar la paz, aún a pesar de esos dos atentados que eran atentados serios contra dos máximos dirigentes del movimiento 19 de abril. El M-19 sigue, firma ese acuerdo de cese al fuego y diálogo nacional. Ya Álvaro explicó qué era el diálogo nacional. Pues bueno, era de esas expresiones que tenía el M-19 y que yo voy a resumir en algunas palabras. Ellos hablaban del diálogo nacional o del sancocho nacional, como decía Bateman, que era precisamente la necesidad de que se suscribiera un nuevo contrato con la participación de todos los sectores sociales, donde estuviesen desde los sectores armados, tanto el narcotráfico, los gremios económicos, los campesinos, los universitarios, bueno, que todo el mundo se sentara en un gran diálogo nacional a repensarse el país. Y para poder avanzar en ese sentido se requería un acuerdo de cese al fuego, que es lo que se firma en 1984. Precisamente empiezan una serie de hostigamientos contra los campamentos que estaban en tregua, ya también Álvaro lo explicó, y
En concreto es atacado por parte, digamos, de los campamentos de tregua del M-19, el que se encontraba en un lugar que se llama Yarumales, arriba, digamos muy cerca a Corinto, tal vez a 1 hora de Corinto por tierra, y ahí en ese campamento en tregua pues empieza a realizarse un cerco militar que empieza a ser denunciado por el M-19. Decían que se habían secuestrado a unos cañeros, y que por lo tanto estos líderes, digamos, estos presidentes de los ingenios o trabajadores de los ingenios estaban en ese campamento en tregua y que por lo tanto había que entrar. Luego se demostró que esto no era cierto, que estos trabajadores o presidentes de los ingenios precisamente habían sido secuestrados por el Quintín Lame, que había surgió justo en ese momento, que además avanzaba pues todo el tema de ocupación de tierras por parte de los ingenios en el Valle del Cauca. Dicen que empezaron los hostigamientos, el M-19 empieza a denunciarlo, hasta que finalmente empieza pues digamos la confrontación armada en contra del campamento. En ese campamento estaba justo mi padre, Carlos Pizarro, y empieza pues una situación en particular que fue pues digamos a defender el campamento. Construyeron túneles y toda una serie de refugios antiaéreos al interior del campamento, y eso permitió que los guerrilleros pudiesen sobrevivir un mayor número de días, pero fueron atacados con aviones y un cerco militar que se cerraba. Esto fue denunciado por parte del movimiento 19 de abril, vino la Comisión Garante, esto lo pueden leer ustedes en un libro que escribió Laura Restrepo, que se llama Historia de un entusiasmo o Historia de una traición, y pueden leer, digamos, por lo menos la participación de ella en estas negociaciones y por lo tanto qué era lo que iba viendo ella como parte negociadora del gobierno. Yo creo que además lo encuentran en las librerías y es muy ameno de leer. A partir de allí se denuncia, viene la comisión de verificación, efectivamente se demuestra que allí no hay secuestrados, y por lo tanto pues obviamente sigue la confrontación armada, más o menos dura unos 26 días hasta que cesan las operaciones militares, y ellos deben trasladarse de este campamento a un campamento que ellos llamaron Los Robles, donde inician pues digamos como un primer diálogo nacional, y llegaron allí pues varios sectores de la sociedad en ese intento del M-19 también por dialogar. Obviamente ellos tenían unos, vamos a decir, negociadores o personas que estaban desde la legalidad facilitando los diálogos para poder avanzar, que entre ellos estaba Antonio Navarro, estaba Carlos Alonso Lucio, estaba la Negra Vázquez, María Eugenia Vázquez, que era también una de las mujeres que lideraban ese comando político legal, como le llamaban ellos. Pero precisamente son atacados. Navarro le tiran una granada al interior de una cafetería en Cali, y en ese momento ese es el hecho que finalmente desencadena que se rompa la tregua bilateral y que se rompan los diálogos con el movimiento 19 de abril. Luego pues viene un capítulo trágico de la historia nacional que tiene muchas verdades por ser narradas, y yo pues podría contarles lo que yo he estudiado, y es la versión pues obviamente desde una mirada ajena, pues cercana pero ajena, porque yo ni fui militante del movimiento 19 de abril, ni mucho menos, pero me dediqué a leer toda la literatura de aquella época en función de poder entender qué era lo que había sucedido con nuestra historia, porque es algo que tenemos que hacer quienes hemos pasado o hemos vivido unas situaciones de violencia, y es por lo menos entender cuál es la relación que existe entre nuestra vida y la historia del país. Pues bueno, he descubierto algunas cosas que pueden servir de ingrediente para esta reflexión histórica que tiene que hacerse de este suceso en particular. Por un lado, Alfonso Yaqui, que era uno de los comandantes que entró al Palacio de Justicia, escribió una tesis que se encuentra en la Universidad del Atlántico, que precisamente hablaba de cómo la sociedad colombiana, a raíz de todos los incumplimientos históricos, debía hacerle un juicio al presidente, y podía hacerlo a través de ¿qué? De la Corte Suprema de Justicia. Él había escrito esa tesis, era su tesis de grado.
pero obviamente también habían otros ingredientes, por ejemplo Lucho Otero, que fue uno también de los que entró al Palacio de Justicia, era quien había planeado el robo de la espada de Simón Bolívar, la toma de la Embajada de la República Dominicana que tuvo su aniversario por estos días, y había un montón de noticias, paradójicamente raro porque generalmente no hay ni una, pero bueno, este año estaban esas noticias por allí, y entonces era una persona que tenía experiencia por lo menos en planificar ese tipo de acciones, que siempre, y también planificó el robo de las armas del Cantón Norte. Entonces, en ese tipo de acciones espectaculares que hasta el momento no habían tenido un desenlace trágico, el desenlace del robo de armas del Cantón Norte, pues no hubo muertos en ese robo de armas, en la toma de la Embajada de la República Dominicana tampoco, en el robo de la espada de Bolívar tampoco, pero pues obviamente la reacción por parte del gobierno y de las Fuerzas Armadas en el Palacio de Justicia fue completamente diferente. El M-19 entra al Palacio de Justicia con el fin de hacerle un juicio al gobierno por los incumplimientos a los acuerdos de paz. Decían ellos, no se le ha comunicado al país qué es lo que ha pasado, y nosotros creemos que el país tiene que conocer. La única rama que aún tiene algo de legitimidad en el país es la Corte Suprema de Justicia, que tiene legitimidad para todos los actores, y por lo tanto tienen que ser ellos los que desarrollen este juicio político al país. Ellos entran al Palacio de Justicia, algunos dicen que estaban financiados por el narcotráfico, yo lo veo poco probable, por el tipo de armamento que ingresó el comando del M-19, tenían fusiles, pero no tenían, por ejemplo, armas antitanque, nada que les permitiera pues mantenerse o hacer una confrontación armada de ese tipo, pero obviamente es una investigación que está pendiente, si efectivamente habían o no habían recursos de narcotráfico. Dicen que para quemar unos papeles, los expedientes de extradición de Pablo Escobar, pero pues a mí siempre me ha causado curiosidad, porque quienes conocen muy bien la institucionalidad saben que cuando un país pide en extradición a otro, tiene el expediente, le entrega copias en ese momento al Ministerio de Gobierno, creo que era no era Ministerio del Interior, sino el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno recibe el expediente, lo pasa a la Corte Suprema de Justicia. Entonces a mí siempre me parece como chistoso que uno monte semejante operativo para quemar unas fotocopias, pero bueno, eso es, como te digo, reflexiones que no debo hacer yo y que debe hacer el país, y que creo que son unas de las deudas pendientes que en materia de memoria están aún allí, y que suscitan toda una serie de posiciones encontradas, porque en ese momento hay un ataque por parte del M-19, pero también por parte de los militares a la democracia en el país. Por eso se insiste en que no fue la toma, sino la toma y la retoma, y ese es un término que han acuñado también las organizaciones de víctimas, es decir, los familiares de los desaparecidos. Eso, junto con otro tipo de, pues más bien ese escalamiento de la confrontación armada por parte del M-19, estaba el Batallón América, la campaña Pie de Vencedores. En el Batallón América participaban otras guerrillas latinoamericanas, Montoneros, Tupamaros, el Tupac Amaru, el Arrabio de Carajo, el Quintín Lame. El M-19 conformaron un batallón en el Cauca que supuestamente iba a marchar en esa campaña de Pie Colombia hasta Cali, y en su criterio pues esa marcha pues iba a generar una insurrección popular, y por lo tanto iban a poder llegar al poder. Ahí hay una serie de errores que yo pues también lo comento a modo de anécdotas, y es que la intención era llegar a Siloé y al distrito de Agua Blanca, que era donde estaban las bases o milicianos del M-19, pero por un error llegaron fue a Ciudad Jardín, que es el barrio de los ricos en Cali, y por lo tanto pues obviamente la insurrección que en teoría tenía que darse pues no se da, tampoco creo yo que se hubiese dado, pero ese era el cálculo que tenían ellos en ese momento. Pero justo el día en que entra el movimiento 19 de abril a Cali, después de esa marcha por la Panamericana, es asesinado en Bogotá Álvaro Fayad, que en ese momento era el comandante del movimiento 19 de abril. Y yo creo que todo ese tipo de reflexiones llegó al M-19 a plantearse después de, yo creo que no pasaron más de 2 años, pues un cambio en la ruta.
Entonces se reúnen en una conferencia que fue la novena conferencia, la octava conferencia, si no estoy mal, y allí dicen, vamos a cambiar la estrategia, es vida a la nación, paz a las Fuerzas Armadas, guerra a la oligarquía. Quiere decir que en ese momento era paz a la nación no puede seguir desangrándose, vida a la nación, paz a las Fuerzas Armadas implicaba que ya la confrontación no eran con las Fuerzas Armadas, y era la oligarquía, porque la oligarquía era pues la que mantenía en su criterio una situación de guerra. A partir de allí, con ese cambio, pues surge esta consigna y se secuestra en 1988 a Álvaro Gómez Hurtado. Ese secuestro está lleno de matices. Hay un flujo de cartas, quienes tal vez hayan comprado el libro que se publicó hace un par de años, que se llama De su puño y letra, pues pueden ver algunas de las cartas que se escribieron entre Álvaro Gómez y Carlos Pizarro. Reflexiones que hacían desde uno de los sectores más, digamos, reaccionarios del país y un movimiento que estaba en la clandestinidad. Álvaro Gómez pues obviamente era hijo de Laureano Gómez y había tenido unas posiciones muy reaccionarias en el pasado, pero ese secuestro empezó por lo menos a establecer un puente de diálogo entre esos dos sectores. Ese secuestro dura un tiempo, finalmente después de unos diálogos que se dan en Panamá es liberado e inician esas mesas de las que ya comentaba Álvaro. Esas mesas o más bien se establece como punto de partida después de esas mesas el hecho de que el M-19 se concentrara en un punto en Santo Domingo, Cauca, que ellos llamaron la Ciudadela de la Paz, y allí llegaron, yo creo que la mayoría de los hombres y además una serie de personalidades. Yo no era personalidad en ese momento, pero llegué obviamente hasta Santo Domingo a visitar a mi padre en ese momento. Yo tenía 11 años, y pues bueno, se dan las negociaciones ahí, hasta ahí llega Rafael Pardo y llega el equipo negociador del gobierno y hay un flujo intenso de comunicaciones. ¿Qué dice, por ejemplo, Rafael Pardo? Que él pensaba que él iba a llegar al campamento del M-19 y iba a encontrar un hombre absolutamente reaccionario por las posiciones que Carlos Pizarro había tenido en la guerra. Efectivamente, él era, digamos, el comandante de la Fuerza Militar Rural y había sido quien había desarrollado toda una serie de tácticas en la guerra, y por lo tanto se le consideraba el hombre duro del M-19 en términos militares. Pero él dice, cuando yo llegué pues no encontré, los informes de inteligencia decían que él era un tipo que tenía estas características, y cuando yo llegué y encontré un tipo mucho más abierto de lo que yo pensaba, y por lo tanto los diálogos se pudieron desarrollar de manera muy tranquila, buscando siempre la solución. Ya se da allí la novena conferencia del M-19, que es la última conferencia en Santo Domingo, donde el M-19 tenía que decidir qué iba a hacer, si se mantenía en la guerra o avanzaba en los acuerdos de paz. Hubo una votación, que además el jurado de votación fue Gustavo Petro, curiosamente, allí en Santo Domingo, Cauca, donde tú puedes ver cómo la dirección nacional del M-19, los hombres y mujeres del M-19 votaron de manera democrática qué querían hacer. La mayoría votó que sí, solo un voto negativo y otro que fue inválido porque puso que sí, que no, es decir, no se sabía si sí, pues sí, pero no. Entonces finalmente ganó la mayoría, que además es curioso, en un movimiento guerrillero generalmente hay una estructura militar, las decisiones se toman desde la comandancia, pues aquí hubo una decisión democrática. Ellos se autodefinían como la democracia en armas, porque querían precisamente una apertura democrática, eso era lo que pedían. Para ello el diálogo nacional, que finalmente pues se traduce desde el M-19 en la Asamblea Nacional Constituyente, pero acuñaban una serie de términos diferentes, hablaban de que ellos eran la social bacanería, y por lo tanto les decían, ustedes políticamente ¿cómo se definen? No, nosotros somos de la social bacanería. Hablaban del sancocho nacional, hablaban de la atracción apasionada, y bueno, empezaban a mezclar una serie de conceptos que venían pues también de esa mística que tiene este país.
y eso pues les generaba, o por lo menos dialogaban con el país de una manera particular. Cada una de las guerrillas tenía una particularidad, pues la del M-19 en concreto era esa, pero obviamente cada uno dialogaba a su manera con el país. Yo le pregunté a todos estos viejos del M, después de hacer todo ese trabajo de memoria inmenso que cuestiona el doctor Acevedo, solo porque pues soy artista plástica y soy joyera, pero él dice que los artistas no podemos hacer memoria, pues nosotros tenemos toda una serie de argumentos para demostrarle que eso no es cierto, pero bueno, en todo ese ejercicio de memoria yo les preguntaba, bueno, ¿y cuál es el programa político del M-19? A mí me gustaría saber. Pues la conclusión es que nunca tuvieron programa político, que mi conclusión, que el programa político esperaban construirlo con la gente en el diálogo nacional, y pues el diálogo nacional no llegó, y por lo tanto pues el programa no se pudo concretar, y lo que hay son expresiones o por lo menos interpretaciones del M-19 en las figuras políticas que hay del país que fueron del M-19, Antonio Navarro, Gustavo Petro, Vera, pero bueno, Vera ya no está en el ejercicio de la política, está más bien en el pensamiento, pero bueno, por lo menos ellos que subsisten tienen unas interpretaciones de su paso por el M-19, pero no creo que en resumen puedan reflejar el movimiento, porque estaba lleno de matices y como te digo, no había un programa escrito, que otros movimientos guerrilleros pues sí tenían muchísimas más claridades de hacia dónde iban. Yo he llegado a la conclusión así un poco jocosa, se los he dicho, lo que aquí había era como una conjunción de locos, básicamente pienso yo. Generalmente cuando a ti se te ocurre una locura, otro va y te dice, hombre, no hagas esa locura, un poco de sensatez, pero era como si todos dijeran, uy, sí, hermano, hagámoslo, y terminaban haciendo ese tipo de acciones que pues en algunos sectores despertaban simpatías y en otros no. Pero esas son, pues digamos, las reflexiones que yo puedo hacer después de haber hablado con todos, de haberlos conocido, de haber llorado, de haberme reencontrado a mí misma y reencontrado la historia que hoy defiendo también desde mi manera de ver particular, ese momento histórico que a mí me tocó vivir. Finalmente el M-19, después de 1 año y medio de negociaciones, más o menos, la primera declaración que se hizo en Ortega, Tolima, fue en enero de 1989 y la desmovilización se hace el 9 de marzo. Pero el pacto político que había firmado el M-19, que tenía que tramitarse en el Congreso de la República, se cae, por lo que ya nos explicaba Álvaro, y entonces queda la decisión de seguimos en la paz o nos vamos a la guerra. En un acto sui generis, Carlos Pizarro, que tenía una serie de órdenes de captura, Antonio Navarro, que tenía otras, deciden irse a ver al presidente y a decirle, bueno, ¿vamos a firmar la paz o no? Quiere decir que hubo una voluntad yo creo que unidireccional por parte del M-19 en firmar la paz, y ante esa voluntad pues al gobierno también le tocó cumplir en lo mínimo, que es lo que está pasando hoy en día. Obviamente cumplieron un poco más en el sentido, bueno, no, yo creo que es más o menos lo mismo, haciendo una reflexión. Ellos llegan a Bogotá, se logra desentrabar digamos como esa traba que había con el Congreso de la República, finalmente se desmovilizan el 9 de marzo de 1990, y se reincorporan a la vida civil y arranca pues una carrera de 47 días exactamente, desde la firma de los acuerdos hasta el 26 de abril, en el que es asesinado Carlos Pizarro. Entonces, es curioso, yo lo veo curioso, porque la gente siempre piensa que fue un montón de tiempo, que estuvo en la legalidad, y pues cuando uno va y mira fueron 47 días. Y ese fue, digamos, como el proceso de paz. En términos personales, ¿qué podría decir? Que la paz es dolorosa. Para nosotros la paz fue terriblemente dolorosa, porque se suponía que era un momento de apertura, que además estaba en sintonía con lo que estaba pasando en el mundo. Caía el muro de Berlín, la cortina de hierro, el fin del apartheid en Sudáfrica, surgía también las guerrillas zapatistas un poco más adelante, entraron en el juego, pero había como un proceso de apertura en el mundo. Aquí en Colombia se desmoviliza el movimiento M-19, se desmovilizan luego otras guerrillas, pero también en el continente, en Centroamérica sobre todo, empiezan también unos procesos de desmovilización de las guerrillas centroamericanas. Entonces hay un proceso de apertura en el mundo que habría sido muy importante que se materializara. En mi criterio, pues esa es la generación de la Guerra Fría. Nosotros intentamos que la generación de la Guerra Fría no nos mantenga en la Guerra Fría, pero en lo político yo creo que nos intentan mantener tanto
de los padres de la izquierda como los padres de la derecha, y nosotros estamos en la mitad intentando que por favor pueda irrumpir una nueva forma de pensarse la izquierda y de pensarse la política. Son las reflexiones que hace mi generación, que es la generación que precisamente hoy está en el Congreso, o algunos de mi generación que estamos en el Congreso intentando ver cómo podemos construir unas relaciones políticas diferentes. A partir de ahí, pues, se desmoviliza el movimiento y se vienen unos años durísimos de la guerra, muchos tuvimos que salir al exilio, otros se quedaron aquí enfrentándolo en los territorios de manera, pues en mi criterio, absolutamente valiente, poderosa, transgresora, y en todo el ejercicio de memoria que nosotros pudimos hacer en el Centro Nacional de Memoria Histórica, pues yo creo que Colombia tiene una particularidad, y es que nosotros realmente hacemos memoria en medio de la guerra, y lo estuvieron haciendo las organizaciones mientras mantenían los territorios, se enfrentaban a los actores armados, buscaban maneras para poder subsistir y además para poder recoger las banderas de quienes estaban cayendo. Y ahí viene una reflexión importante frente a los líderes sociales y lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, tenemos nomás en este año 220 líderes sociales asesinados, es decir, en los 2 meses que tenemos, en el 2020 tenemos 52 líderes sociales asesinados, desde el 1 de enero hasta hoy tenemos 52 en 36 municipios, y en el ejercicio de análisis, por ejemplo, de este asesinato, desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, que significaba para muchísimos de nosotros ese proceso de apertura, hubo una generación que creció con unos discursos diferentes a los que crecieron nuestros padres, que son precisamente ustedes. La mayoría de ustedes, o si no de los muchachos que están en la universidad, tenían entre 12 años, es decir, la edad que tenía yo cuando se firmó el acuerdo de paz con el M-19, la mayoría tenía 12, 13 años, hoy tienen 17, 20 años y están en las universidades, y en estos años crecieron con un discurso diferente, donde irrumpió el Movimiento Nacional de Víctimas. A partir del 2010 irrumpe el Movimiento Nacional de Víctimas, irrumpen nuevas voces, irrumpen nuevos relatos, no solamente lo que se hacía desde el Centro de Memoria, sino lo que se estaba haciendo desde la sociedad civil. El hecho de que se estuviera hablando de paz en un país que ni siquiera podía hablar del conflicto armado. Yo recuerdo que después de 5 años de exilio puedo regresar por primera vez al país, y cuando llego ni siquiera se podía hablar de guerrilla, todo el mundo hablaba cuchicheando, habían unas peleas insalvables entre las familias, los que eran uribistas, los que no eran uribistas. Bueno, el país estaba en un estado de confrontación. En el 2010 empezó a cambiar un poco el relato. Quiere decir que para nosotros hay una generación que se forma en un relato diferente, y por eso, digamos, salen también de manera masiva a las calles, porque en mi criterio es la generación sin miedo. La generación sin miedo no somos nosotros, son ustedes, los jóvenes. Esa es la generación sin miedo. Por eso la mayoría sale sin capuchas, la mayoría sale sin miedo, reivindica de manera tranquila. A nosotros nos daba pavor. Yo no fui a una marcha jamás. Además me lo prohibían expresamente los padres, en el sentido de que había que proteger la vida. A nosotros, pues yo no pude participar nunca en la construcción del pensamiento político de mi padre, porque yo no lo podía oír en los discursos. Él estaba en el monte, yo estaba exiliada, escondida, cambiando de casa cada 3 días. Entonces el relato del nuestro fue el relato del miedo. Cuando matan a Carlos Pizarro, cuando además empieza a escalar la violencia tan terrible, ninguno de nosotros podía decir prácticamente nada, y lo que habían eran unas acciones de subsistencia y de intentar por lo menos preservar algo de lo que había quedado de esos procesos campesinos, de los procesos indígenas, de los procesos guerrilleros también, de los procesos sindicales, etcétera, hasta de los mismos investigaciones que habían hecho los periodistas de la época y que también estaban siendo asesinados. Entonces nosotros nos tocó como el trabajo de intentar mantener un poco de lo que había, y en el 2010 nosotros podemos irrumpir con nuestras voces y con nuestras reflexiones sin miedo, y obviamente con una actitud distinta, que es la reconciliación. Nosotros realmente, y creo yo, el movimiento de víctimas, la gente que estaba haciendo memoria en el país, irrumpió
además con un componente completamente diferente, y era la capacidad de reconciliarse. La gente ya se había reconciliado, la gente no veía a través del dolor, cuando la gente empezó a encontrarse, cuando se encontraron las madres de Soacha con los familiares de los militares que habían sido secuestrados, cuando me encontré yo con los familiares del Palacio de Justicia, lo que podíamos entender era que todos habíamos sufrido un inmenso dolor, y por lo tanto en ese dolor pudimos encontrarnos y empezamos a trabajar juntos, y empezó un diálogo de la memoria que no se había podido desarrollar en el pasado, y eso empieza a suceder a partir del 2010. En mi criterio, 2010 se empieza a materializar unas reflexiones diferentes y un acercamiento distinto a la narrativa nacional, ejercicios académicos que incorporaban la memoria histórica y por lo tanto incorporaban la reflexión y las vivencias de las víctimas, pero también de todos aquellos que habían sobrevivido. Pero entonces empieza a suceder algo muy curioso, la gente empieza a alzar la cara, empieza a ser visible, y empieza a surgir también los hijos, los nietos, los hermanos de esa generación que había sido asesinada. Como les decía, en el análisis que nosotros pudimos hacer, la mayoría de los líderes sociales, nosotros por los pocos datos que habían etarios, llegamos a encontrar que el 80% de los líderes sociales que están siendo asesinados tienen entre 25 y 42 años. Entre 18, si lo llevas a 18 un poquito más, pero sobre todo la franja etaria de los 18 a los 45 años es muy fuerte. Quiere decir que están asesinando ahora esa nuestra generación, la generación nuestra, la mía. Esta generación es la que están asesinando, y en mi criterio tiene una característica particular, y por ahí puedes demostrar además la sistematicidad. En la época de los 80, Álvaro lo dijo, empezó una masacre absoluta, sobre todo del 84 en adelante, una masacre absoluta de cualquier persona que tuviese, además en su mayoría, ese rango etario. Mataron a los jóvenes del momento. No en vano los 4 candidatos presidenciales que matan no tenían, tal vez Luis Carlos Galán era el más viejo, pero la mayoría tenían entre 34 y 39 años. No más esos, que fueron los 4 más visibles, pero de ahí para abajo estaban matando a las cabezas del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, del movimiento campesino, del movimiento indígena, etcétera. Era la masacre de esa generación. Después del primer debate que hicimos en el Congreso de la República, le pedimos a la Defensoría del Pueblo que realmente incluyera el rango etario como una de las categorías de análisis. Lo hizo, hoy saca el informe y nos da la razón. Los líderes sociales que están matando hoy, en su gran mayoría, tienen esa edad. Es decir, que hoy nuevamente están empezando a descabezar el movimiento social. Los líderes no es que tú levantes una piedra y salen 4 líderes. Los líderes se construyen en años de trabajo con su comunidad, de reconocimiento por parte de la comunidad, de conocimiento del territorio, y pueden hacer una defensa efectiva porque obviamente han pasado por unos años de formación importantes, que son los años del 2010 a hoy. Esos son los años de formación de nuestra generación, porque cuando llegamos al 2010 teníamos entre 20 y 30 años, la mayoría de nosotros. Hoy tenemos pues obviamente 40 años, y esa es la generación que están asesinando. Quiere decir que hoy están asesinando a la nueva generación de jóvenes, aquellos liderazgos que han podido sobrevivir, que se hicieron visibles en esos años y que por lo tanto son fácilmente reconocibles. Y esa es, pues digamos, en términos de liderazgos sociales, yo creo que la catástrofe que tenemos, y es que nuevamente el proceso de defensa del territorio, el proceso de defensa por recuperar las tierras, por la memoria contra la impunidad, por la justicia, de los líderes ambientalistas, que también es una característica muy concreta que tienen los liderazgos sociales hoy, pues son aquellos que están siendo asesinados por las mismas causas que fueron asesinados en 1984, porque las motivaciones para asesinarlos no han cambiado, es el mismo relato exactamente. Y por ejemplo, nosotros llegamos al Congreso, tuvimos que esperar 30 años para que estos liderazgos pudieran forjarse y llegar a los escenarios o de representación, o a los escenarios comunitarios, o a los escenarios de liderazgo. Quiere decir que si asesinamos esta generación hoy, tendremos que esperar 30 años nuevamente para que esos nuevos liderazgos puedan surgir y por lo tanto puedan conducir al país.
y puedan darse las reflexiones que hoy están empezando a darse, pero que empiezan obviamente a quedarse como en suspenso. Las grandes movilizaciones que tuvimos a partir del año 2018, lideradas sobre todo por el movimiento estudiantil, pues empiezan a ser estigmatizadas. ¿Cuál es el temor? Les quitamos a las FARC del relato y ahora les estamos entregando a los que tiran explosivos en las universidades, y por lo tanto empiezan a deslegitimar el movimiento estudiantil, a deslegitimar el movimiento social y pues a desescalar la movilización social, que era el motor muy fuerte para que pudiésemos ojalá tener y podamos ojalá tener unos gobiernos alternativos. Todo esto se incrementa cuando ven las elecciones del 27 de octubre, la estigmatización al movimiento social a principios de este año, porque hay un temor terrible. Ganamos en la mayoría de las alcaldías y de los gobiernos locales. Hay una serie de reformas que se están dando, o de herramientas que tenemos más bien, no de reformas sino de herramientas. Las reformas las van a plantear ellos, y si el movimiento social no está vigente, las vamos a perder todas y nos van a arrasar en el Congreso, porque la única posibilidad o de respaldo que tenemos es la movilización social. Cuando estás adentro del Congreso, aún somos una minoría, y por mucho que peleemos y pataleemos, ellos dicen ahí viene la aplanadora, y la aplanadora nos pasa por encima y podemos decir lo que sea, que perdemos absolutamente todo. Pero bueno, tenemos una herramienta en concreto, por lo menos al interior del Congreso, que no es una garantía, no son garantías para la participación política. No quiere decir que porque tengamos el estatuto de la oposición ahora toda la oposición puede participar. No, son unas herramientas que nos permiten expresarnos, pero que ellos han encontrado también la manera de saltarse. Por ejemplo, el estatuto de la oposición nos da, cuando el presidente hace una locución presidencial, la oposición tiene derecho a hacer una réplica a la locución del presidente. Si ustedes se dan cuenta, él no volvió a hacer alocuciones presidenciales. Entonces él da entrevistas o lo hace a través de redes, y nosotros tenemos que encontrar la manera, porque como no sale el estatuto pero nunca se reglamenta, a ver cómo carambas podemos hacer para poder replicarle al presidente. Entonces ustedes, por ejemplo, recordarán la réplica de Feliciano en el momento de la minga indígena. Como el presidente se expresó a través de redes, nosotros hicimos la locución a través de redes, porque las cadenas de televisión no lo pasan. Por ejemplo, al presidente le ponen cámara, tril, teleprompter, bueno, eso es una tremenda infraestructura. Nosotros estamos con el teleprompter del celular, la camarita así, los editores que todos trabajan gratis, y por eso en la última réplica vieron que hubo ahí como un bache. A mí me decían en RTBC, me decía, pero es que es demasiado largo. Y yo, pero si el discurso lo grabamos y medía tanto. Claro, era un error del editor que nos hizo el favor, muy buena gente él, pero dejó un pedazo de pues alguna situación ahí hasta chistoso. Pues yo me moría de la vergüenza, ¿qué podíamos hacer? Por ejemplo, eso da la posibilidad de que la oposición haga parte de las mesas directivas. Entonces yo estoy en la segunda cámara en la segunda vicepresidencia de la Cámara, en el marco del Estatuto de la Oposición, y el Estatuto de la Oposición incorpora algo que la Ley Quinta no incorpora, que es la paridad de género, la alternancia de género, perdón. Quiere decir que un año es un hombre y un año es una mujer. Tiene que haber alternancia de género y partido. De aquí en adelante lo vamos a tener difícil, porque el Polo no tiene mujeres y las FARC no tienen mujeres. Yo soy la única mujer fuera de del Verde, y por lo tanto me toca a mí la posibilidad de representarnos a todas en la mesa directiva, pero muy seguramente aquí en adelante no sucederá, por lo que les comento, y porque además faltan no solamente una reforma política que no se puede materializar, sino además una ley que garantice la paridad de género en el Congreso. Pero bueno, de la reforma política, ¿qué sabemos? Que no pasa, pero que la van a presentar ahora, y la que van a presentar ahora pues nos quita un montón de dientes a los sectores alternativos, limita la posibilidad de las coaliciones, limita, pues yo soy del grupo parlamentario que por primera vez llega al Congreso en el marco de una coalición. Eso no había sucedido antes. Llegamos en el marco de una coalición, y si se limitan las coaliciones, pues nosotros no podemos asociarnos para llegar.
y como la izquierda tiene la hermosa facultad de dividirse y subdividirse en muchísimos grupos, pues muy difícil, se necesitan las coaliciones para que podamos llegar por lo menos juntos y garantizar algo que hay hoy, que es, yo creo, uno de los pasos positivos. Por un lado, la renovación, por lo menos en la Cámara de Representantes, de la oposición. Realmente FARC y Polo son los que tienen bancadas de adultos mayores, vamos a decir así. Nosotros, pues la mayoría, todos estamos en un rango etario. Entonces se garantizó, además, diversidad política. Estamos todos los sectores alternativos, tenemos representación en el Congreso. La Colombia Humana, el sector indígena, las FARC, el Polo, los verdes en sus muy diversos matices. Pero todos tenemos representación en este espacio. Pero se viene una reforma política que nosotros creemos va a ser completamente regresiva, y no hablemos del régimen electoral, que ni siquiera tienen la intención de modificar, y otra serie de reformas. Ellos están preparando la reforma a la justicia, la reforma pensional, y si se animan para completar el cuadro maravilloso, pues tendríamos la reforma laboral. Y por lo tanto, si no hay gente en las calles, nosotros vamos a hacer una defensa heroica, pero muy seguramente vamos a perder y vamos a tener que jugar con unas reglas del juego muy complicadas en el 2022, porque ellos tienen miedo. No en vano están haciendo todas las cosas que están haciendo. Uno ven que están, pues mejor dicho, arañando los recursos públicos de manera impresionante. Me doy el gusto, como estoy en la oposición, puedo decir todas estas cosas que pienso. Álvaro lo tiene más difícil por el carácter independiente, pero como yo puedo decir todas estas cosas que se me ocurren. Entonces, nosotros vamos a tener un panorama difícil. Ellos se dan cuenta, están arañando los recursos públicos como pueden, robándose todo, porque saben que tienen un panorama muy complicado en el 2022 y están haciendo todo lo posible para que eso no pueda materializarse. ¿La grandeza en quién está? Pues en la sociedad. La sociedad es la que tiene que materializar lo poco que tiene de avances, los pocos avances democráticos que tenemos y que hemos alcanzado en estos años, y la capacidad de movilización, que es uno de los grandes temores que tenemos. Si no tenemos gente en las calles, empoderada, movilizada, en discusiones políticas, si no le devolvemos al movimiento social la política, pues muy difícilmente, y nos quedamos peleando con el SMAT, pues muy difícilmente vamos a poder no solamente generar un conocimiento que es absolutamente necesario para cualquier reflexión y para cualquier incidencia política, sino que además estamos en el harakiri. Es como un harakiri. Nos estamos matando a nosotros mismos. Mientras ellos nos imponen en el discurso de atacar a los alcaldes alternativos, que son incapaces de controlar la protesta, nosotros nos dedicamos a atacar a estos gobernantes alternativos, y mientras tanto ellos hacen todas las reformas y hacen todo. Pues nosotros somos un poco ingenuos, creo, todavía. Tenemos algunos aliados internacionales, pero no los suficientes para poder materializar el acuerdo de paz. Álvaro decía muy bien, en 1990, en esos años, primeros años de los 90, la juventud cogió un discurso que hizo bandera, que fue la paz y la necesidad de una apertura democrática a través de la constituyente. Fueron como dos banderas que enarbolaron de manera pues muy eficiente, irrumpieron y lograron que irrumpiera, pues digamos, un discurso democrático en el país que antes no existía. Nosotros tenemos que encontrar cuál es nuestro discurso, y ese, yo creo, cuál es nuestra bandera, porque esas banderas son las que nos van a permitir hacer un liderazgo social y comunitario efectivo. Quiero decir, el pliego nuestro, si tiene 200 puntos, yo estoy segura que antes habían 200 puntos también, porque no es que haya cambiado terriblemente la situación, pero por lo menos, pero si nosotros mantenemos 100 puntos, es muy difícil que podamos reunirnos todos, algo que logramos de manera eficiente en el paro de noviembre. Yo me acuerdo que hablábamos y decíamos, ¿cuándo será que vamos a salir todos juntos? Las mujeres, los campesinos, los indígenas, los ambientalistas, los estudiantes, los sindicatos, Raimundo y todo el mundo, los defensores de la paz. Eso lo logramos. Y habían unos puntos que en mi criterio eran concretos, que nos reunieron a todos: la paz,
evitar el asesinato de los líderes sociales, que lo meto y el paquetazo de Duque. Eran las dos cosas que nos reunieron a todos. Ahora pues tenemos como 100 y pico de puntos y no logramos concretar, pues, o por lo menos evolucionar en la construcción política de esas dos banderas para materializarlas en algo en concreto, que es ganar la presidencia en el 2022, porque es la única manera de que logremos materializar los acuerdos de paz. Si no tenemos gente comprometida con el acuerdo de paz, que ojalá tengamos sectores alternativos, porque tenemos por un lado la extrema derecha que se opone rotundamente a que se materialicen los acuerdos de paz, que también fue un diálogo nacional, porque Álvaro explicó muy bien, participaron todos los sectores. Es decir, fue un proceso de paz que tuvo una apropiación social mucho más grande que la que tuvo, por ejemplo, el M-19 u otros movimientos guerrilleros, que fue un diálogo entre las dos partes, pero que mucha gente desconocía qué era lo que se estaba dialogando, o por lo menos ampliamente. Aquí hubo, yo creo, una participación, o por lo menos diferente de la sociedad, pero si no materializamos eso, si no tenemos unos gobiernos alternativos comprometidos con la paz, por el otro lado tenemos el sector corrupto, las aves de rapiña, estos partidos independientes que van así y asá, uno lo ve clarito en las votaciones del Congreso. Hay una postura dura del Centro Democrático, muy desde su óptica, tienen un planteamiento político claro. Está la oposición, que tiene otro planteamiento político, y en medio están estos partidos que van para aquí, van para allá en función de unos intereses. Es clarísimo, el partido de la U, Cambio Radical, los liberales, que en función de lo que les entreguen ellos votan o no votan a favor. En algunos casos están comprometidos con la paz, pero viene, por ejemplo, el presupuesto, o viene el plan de desarrollo, o viene la ley de financiamiento, y ahí las posiciones entre y escoja, pues, saber qué va a suceder. Entonces necesitamos gente comprometida con los acuerdos de paz para que ese, por lo menos, mínimo contrato social pueda desarrollarse, y ojalá podamos elevar las discusiones a la luz de los nuevos tiempos. Tenemos un enemigo, creo yo, grande en términos de concretar el acuerdo de paz, a pesar de que a través de USAID metan recursos para la paz y un montón de cosas, pero en términos de la sustitución de cultivos, quiere decir de la lucha contra las drogas, en temas de precisamente esa amenaza de extradición de los comandantes, pues empiezan a torpedear el acuerdo de paz también, a no blindarlo de manera efectiva, a pesar de que tengan un discurso que en teoría está con la paz. Tenemos una ley de víctimas que requiere una prórroga, ya pasó la prórroga. Yo lideré la prórroga de la ley de víctimas con John Jairo Hoyos, y la discusión en su momento era clara. Ellos decían, Duque sale y dice hay que prorrogar la ley de víctimas y se compromete. Nosotros le decimos, no presente un nuevo proyecto, apoye el que ya está en curso en el Congreso, pero cuando llegamos a la votación, la bancada del Centro Democrático en sus primeras intervenciones decía no, porque lo que se requiere es una reforma integral a la ley de víctimas. Quiere decir, ellos ya tienen un borrador que ya van a presentar de una reforma integral en los términos que plantean, pues obviamente María Fernanda Cabal y los sectores que acompañan el Centro Democrático. Y yo creo que por lo menos en esos dos puntos, y mientras tanto nosotros tenemos que jugar con unas reglas del juego bastante complicadas. Vuelve a verse como se vivió en la época de las chuzadas, nuevamente las interceptaciones ilegales, nuevamente las amenazas, nuevamente las chuzadas, que de alguna manera minan el campo de acción de los sectores alternativos, que pueden, pues digamos, ir allanando terreno, pero que tienen que blindarse en todas sus acciones para poder, pues digamos, por lo menos materializar. Y lo que va en contra, y que si nosotros ganamos lo hacemos a pesar de nosotros mismos, yo en eso coincidía, pues es la incapacidad de unirnos y de juntarnos. Listo. Bueno, gracias, no, Álvaro, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Álvaro. Gracias. Entonces nosotros vamos a tener, pues estamos jugando con unas reglas diferentes,
necesitamos, pues digamos, toda esta serie de herramientas que más o menos he punteado para poder lograr superar el espejo de lo que hay entre lo que pasó, no solamente en los años 90, también en los años 80, también en los años 50 y para atrás, y lo que estamos viviendo hoy, y es la posibilidad de que dejemos de, como decía Úrsula Iguarán, dar vueltas en círculo o pues digamos que terminemos repitiendo una historia interminable que tenemos en el país. Entonces los retos de esta generación, de ustedes y de nosotros son inmensos. El nuestro es hacer esa transmisión efectiva del conocimiento y la de ustedes es de reinterpretar todo esto y liderar unos procesos sociales que son necesarios si queremos por fin vivir en un país diferente al que recibimos como herencia. Y eso creo que ahí termina.